Buenos días amigos, hoy jueves 2 de mayo de este año 2019. Yo salí con un buen chubasco desde Juan Dolio, o sea, la proximidad de San Pedro de Macorís, y hasta llegar prácticamente a Boca Chica se mantuvo esa caída de agua bastante buena, pero cuando llegué a la capital lo que vi fue una nublazón en toda la zona costera sur. Y cuando se planta ahí, casi siempre llueve. Y en efecto, en este momento comienzan a sentirse las primeras lloviznas. Todo indica que va a llover en el Gran Santo Domingo. Acuérdense que anteayer estuvo lloviendo en el interior, en la parte central y el nordeste y en parte de la cordillera central, por lo menos en la sección norte de la cordillera central. En la llanura del este, de San Pedro hasta el fondo, hasta la Altagracia, también llovió bastante. Lo que se pronostica para hoy es justamente agua aquí en la parte, en la llanura, en el norte, el noreste, la llanura costera del Caribe, o sea, toda la zona costera caribeña, y en las montañas, en la cordillera central. Eso es lo que se pronostica. Eso quiere decir que en mayo, como es costumbre, mantendrá su actividad, no como en otras ocasiones que la vaguadera traía mucho más cantidad de precipitaciones, pero sí ha iniciado promisorio. Vamos a ver cómo se desarrollan los eventos en los próximos días hasta la entrada de junio, que es cuando nos incorporamos a la temporada ciclónica. Miren, ayer vimos en los periódicos la publicación de una resolución del Ministerio de Energía y Minas, muy detallada, que establece las normativas referidas a cualquier permiso de obra, construcción y puesta en operación de gasoductos. O sea, instalaciones de las que emplean el gas natural para consumo público. Aunque ustedes no lo crean, eso no existía. Porque el gas natural es de reciente incorporación al mercado. Aquí no se previó, aunque tenemos una refinería dominicana de petróleo que entró en 1971 al servicio. Aquí no se previó que comercializaríamos también gas natural, aunque ya en la década de los 70 el gas natural se estaba utilizando en las grandes ciudades occidentales, Europa, Estados Unidos, y también en Asia. Entonces, nosotros comenzamos a conocer el gas natural con la planta de gasificación que puso AES International ahí en AES Andrés, que puso no solamente una planta de gasificación, sino también regasificación, sino también de almacenaje y de suministro a una planta generadora propia que utiliza gas natural, que es un ciclo combinado con gas natural, que opera ahí en AES Andrés de 300 megavatios. Más tarde, unos años después, eso fue a inicio de la década entrando el año 2000, entrando el siglo, o sea, este siglo. Unos años después se construyó entonces un gasoducto que va desde Andrés, pero es un gasoducto exclusivo, que va desde Andrés hasta Los Minas para suministrar gas natural en vez de gasoil a las plantas que Los Minas 5 y 6
que están ahí en Los Minas y una tercera pequeña que se construyó también. La Dominican Power Partner, como se llama esa empresa, pasó a ser propiedad de la AES International y procesa también gas natural. Ese gasoducto pasa desde Andrés, Boca Chica, o sea, por todo el por el Santo Domingo Este, por debajo incluso de barrios muy, muy populosos como los Ensancho Sama y demás, y llega hasta allá, hasta las instalaciones de la antigua Los Minas, generadora Los Minas. Por cierto, que más luego una empresa privada generadora le solicitó a AES International que le tirara una extensión de esa misma línea para alimentar su planta generadora flotante que está en el río Sama. Eso se hizo. Por debajo del agua se pasó entonces una tubería y se le suministra gas natural a una planta de cientos y tantos megavatios de una generadora privada que opera ahí en el puerto de Santo Domingo. O sea que el gas natural se había ya generalizado bastante, pero sin una regulación para su desarrollo. Y ayer se publicó en la prensa nacional esa regulación, por lo menos para instalar gasoductos. Sale también en el momento en que AES, precisamente AES, conjuntamente con Barrick Gold Corp, la asociación esta de mineras que explota las minas de oro, plata, cobre y zinc de allá de Pueblo Viejo, en Cotuí, asociada con AES, como le digo, construyen un gasoducto que va desde Andrés hasta San Pedro de Macorís, donde está el parque generador más importante del país, porque ahí están Quisqueya 1, Quisqueya 2, que son 470 megavatios entre las dos. Ahí están también el grupo generador Collentris, Antigua Collentris, 300 megavatios. Ahí está apenas a 1 kilómetro y tanto en línea recta una planta de 150 megavatios flotante situada en el puerto de San Pedro de Macorís, y también a una distancia un poco más prudencial Los Orígenes, que es una planta privada. Ahí en total hay 900 megavatios, todos procesan, o búnker sí, o gasoil. Entonces, pero como son motores en serie que operan, vienen preparados para procesar también, la mayoría de ellos, gas natural. En el caso de las turbogás de Collentri, que son 3 unidades de 100 megavatios cada una, que operan con tipo ciclo combinado, que operan con gasoil también, lo que hay que hacer es adecuaciones para quemar entonces, en vez de gasoil, gas natural. O sea, toda la capacidad generadora que hay en San Pedro, y en San Pedro se concentra la mayor, por volumen, capacidad generadora del país, se puede alimentar con gas natural, y por eso se está tirando un gasoducto. Lo único que en ese gasoducto, hasta donde se sabe, solo lo financian AES Andrés y Barrick Gold Corp. Esas dos. No se sabe si es Jaina, que tiene altos intereses ahí, una Quisqueya más Sultana del Este, o sea, en total más de 350 megavatios que queman. Búnker sí participa en la financiación de ese gasoducto, pero lo cierto es que le van a poner el gas natural en la puerta, aunque lo esté financiando Barrick.
Y de ahí al frente, cruzando la calle, está Goyentri, que solo tendría que ordenar una extensión de esa tubería. La puede poner la propia Goyentri, un pedazo. Entonces, es factible pensar que mucho más de la mitad de la capacidad generadora de San Pedro en poco tiempo, porque ese gasoducto está muy avanzado, la construcción está a toda marcha y pudiera terminar este mismo año. En poco tiempo pudiéramos tener entonces la incorporación de una cantidad apreciable, mucho más de 500 o 600 megavatios alimentados a gas natural. El país con eso estaría dando un cambio trascendente, verdaderamente trascendente en todo lo que es su matriz energética. Porque eso coincidiría con la entrada plena en operación de Punta Catalina a carbón mineral. Lo que quiere decir que el país, la mayor parte de su generación de base para uso continuo, estaría entonces siendo generada con gas natural o carbón. Y eso es un paso verdaderamente impensable hace unos años, porque se estaría liberando del consumo de petróleo y derivados, que es mucho más caro que el carbón y que el gas natural. Y que ha sido siempre el objetivo de las autoridades, porque con eso se reducen los costos operativos de generación y por tanto es previsible una reducción de la tarifa al consumidor. Por ahí es que viene la cosa. Estamos hablando de usted llevar de una dependencia que en este momento supera quizás el 50% de derivados de petróleo, pasar a un 20%. O sea, un 70, 75% de la energía se estaría produciendo con gas natural o carbón mineral. Eso trascendente, porque eso se le sumaría entonces la energía renovable, los proyectos que se han anunciado, eólicos, también solares, y la energía hidráulica, que si bien es importante, unos 450, 500 megavatios que tenemos de capacidad nominal, eso nunca ha dado más de 200 megavatios, pero son muy buenos, generados con agua nada más. Agua que luego de turbinada pasa a ser usada para riego, para consumo humano, o sea, en algunos casos. Y, lógicamente, así sí tenemos que lo que es nuestra plataforma de generación estaría muy bien sustentada. Y económicamente, quizá una de las más eficientes de toda América Latina, para que sepan, a ese punto estamos. Y todo eso ante nuestros ojos, y cuando todavía los economistas, que vivían Pavel y Isa, hablando, y todavía lo ven los análisis que hacen, incluso los nuestros, los del equipo mediático, hablan de dependencia del petróleo y no saben que a la vuelta de la esquina está un cambio trascendente, pero trascendente, en la independencia con respecto a derivados de petróleo. Recuerden que si bien los automotores en general consumen una gran cantidad del petróleo que importamos, nosotros importamos alrededor de entre 130 a 150 millones de barriles diarios de petróleo o derivados. La refinería procesa unos 30 a 35 mil barriles, de esos 150, el resto es derivado, que entonces se importa de varias partes del mundo, pero principalmente desde la costa este de los Estados Unidos. De eso que se importa, una gran cantidad importante la emplean los automotores, pero la mayor parte de ese combustible que se importa se utiliza en generación eléctrica. Para que tengan una idea de la importancia de lo que estamos hablando, la mayor parte del combustible que se importa en el país, derivado de petróleo, se emplea en las grandes plantas de generación público-privada o en las pequeñas, aún más, que se instalan en las industrias y
urbanizaciones, etcétera, como energía de emergencia. Una cantidad impresionante de derivados de petróleo se emplea en la generación eléctrica en este país. Por eso es tan importante liberarse de la importación de petróleo, que como todos sabemos no se produce una gota, ni un solo barril de petróleo se produce en el país. No lo tenemos, no lo hemos encontrado todavía. Dependemos plenamente de eso. Como dependemos plenamente también de carbón mineral y del gas natural. Lo único que de carbón mineral hay mucha mayor existencia, el precio es mucho más bajo en todo el mundo. El carbón mineral abunda por todo el mundo. El gas natural también, incluso está en un momento de auge. Ahora mismo el gas natural es el preferido de Japón. En la India también lo están prefiriendo, en Europa. Porque también es muy abundante y es menos contaminante que el carbón mineral. Entonces, y es menos peligroso que la energía nuclear. Japón decretó el cierre de toda su estructura de generación nuclear por considerarla peligrosa después de los accidentes que tuvo con sus generadores nucleares. Y lo mismo está pasando en Alemania. Para aquellos que todavía andan hablando desorejados de que el país debe pensar en una planta generadora atómica, cuando los grandes, los muy desarrollados, los que tienen muchos recursos materiales y humanos, se niegan ya, declaran eso peligroso. Imagínense usted, nosotros, pensando que en energía atómica, eso es agua que pasó bajo el molino. Y ni pensar en eso. Pero sorprendentemente estamos transitando el camino correcto. Punta Catalina, que este fin de semana incluso llegó a generar por encima de su capacidad de diseño. La capacidad de diseño de Punta Catalina 1 son 376 megavatios, llegó a generar 380. Claro, no vayan ustedes a creer que eso es una cosa excepcional, eso forma parte de su diseño mismo. Eso se llama una sobreexplotación, porque todas esas pruebas son necesarias para demostrar que la unidad es fiable. No quiere decir que vaya a operar a esa capacidad máxima, extrema de generación. No. Es que todas esas pruebas son necesarias. Es más, se la tuvo operando unas cuantas horas para ver cómo sus instrumentales reaccionan ante una demanda extrema. Pero después se la fue bajando, porque esas centrales están recomendadas que operen a un 85-90% de su capacidad de diseño para no cansarla, para no extremarla. Y así operan más descansadas, menos presionadas. O sea que, pero esas pruebas, sin embargo, están incluidas en el contrato para que entonces luego sea recibida la planta como una planta fiable. Esa cosa viene por ahí, muy pronto ya no sé, ya prácticamente todas las pruebas consignadas antes de entrar en operación, antes de interconectarse formalmente a línea y de manera continua, están realizadas en Punta Catalina 1. Y es bueno que se sepa que todos los preparativos están listos y se están conmoviéndose por parte de algunas partes mecánicas de Punta Catalina 2. Todo esto lo decimos porque parece ser que nosotros, los dominicanos, somos así, nos sorprenden los grandes cambios, aunque los estemos elaborando por mucho tiempo. Por eso que usted ve que los planificadores de desarrollo hablan de la crisis eléctrica y entonces la grave situación. Estamos avanzando más de lo que consignan estos estudiosos del desarrollo económico dominicano. Increíblemente, para que lo sepan.
Eh, claro, quiere eso decir que resolvimos la crisis eléctrica, tanto la oferta para que esta responda a la demanda, como el precio razonable de la energía eléctrica. No, pero sí que estamos dando pasos tan trascendentes como el de cambiar la matriz de manera a fondo, la matriz eléctrica que antes era un 80% derivado de petróleo, 85 y 15% hidroeléctrica. Ahora con esos desarrollos de carbón de Punta Catalina, más lo que había en Itabo, son 250 megavatios en Itabo y una más de 50 megavatios allá en Barahona. Allá hay 300 megavatios a carbón, más Punta Catalina 700 a carbón, hay 1000 megavatios a carbón. Los 300 de AES en Andrés, a eso se le suman 300 más, 200, casi 300 más que tienen los minas con gas natural. Y hay una planta privada en el río Jaina, en el río Sama, en la parte occidental instalada, que lo que procesa es gas natural. Ahí hay 400 entre los minas y casi 400 megavatios más. 300 son 700. Entonces, sí, a esos 700 usted le suma, usted que 700 más de San Pedro, tendríamos 1.400 megavatios a gas natural, más 1.000 a carbón. Eso es lo que está planteado para los próximos meses. Eso es trascendente. Y eso no es un plan, un proyecto, es obras en ejecución, que están en ejecución, como el gasoducto de San Pedro de Macorís, Boca Chica, o como usted lo quiera plantear, Boca Chica, San Pedro, que por cierto no lo he visto publicado en ningún medio, ningún periódico de los famosos nuestros, hace constar que esa obra comenzó y hace tiempo, hace meses ya, y que esa obra está muy avanzada. Esa obra está muy avanzada. Al paso que va, las tuberías comienzan a llegar dentro de 2 semanas. Ya toda la extensión, casi toda la extensión, faltan pequeños detalles, que por cierto son trabajos que parece que son preparativos para lanzar una carretera adicional a la autopista del Coral, no, una vía adicional, no. Ese es el gasoducto. Una obra que está en ejecución, una obra de cerca de 100 millones de dólares en total. Lo que uno no sabe es qué han hecho Jaina, qué ha hecho Coyentrix y qué han hecho Los Orígenes para beneficiarse de ese gasoducto. Todo eso es información que la manejan, si es que están, si es que han tomado alguna resolución al respecto, la manejan muy pocas personas. Es una cosa sorprendente que en el país cosas tan importantes como estas estén reservadas. El propio gobierno hace reserva de ella cuando debiera estarla también divulgando para ayudar a comprender y a crear expectativas. Eso lo sabe CDE, lo tiene que saber el Ministerio de Hacienda, que son los que llevan la carga pesada con eso de los derivados del petróleo. Lo tienen que saber aquí instituciones importantes como el Ministerio de Energía y Minas. Y sin embargo no son informaciones que no la conocemos, no la conoce la opinión pública. Nosotros, porque conocemos bastante cómo opera el sector, tenemos información general, no en detalle.
Pero sí les advierto que estamos a las puertas de un cambio dramático, sustancial, de lo que es la matriz eléctrica del país. Y eso nos lleva a pensar que hay muchos programadores de desarrollo en la República Dominicana que no están actualizados con esta información y por eso hablan de una situación enteramente distinta al cambio dramático que se está operando en la matriz energética. Vamos entonces a esperar que estas informaciones se actualicen, se oficialicen, se den a conocer, para que no sigan aconteciendo cosas como esta. Una reglamentación que se publica en el periódico sobre la construcción de gasoductos que ya se están ejecutando. Gasoductos que ya se están ejecutando. Ahora es que aparece la resolución que norma ese tipo de obras o que regula. Pero de todas maneras, tarde, pero seguro, diríamos, ¿no? Lo malo es que todo se haga sin control, pero ahí están las regulaciones. Y yo creo que la regulación en esto, que lo que inició el comentario fue precisamente eso, que ayer se publicó ese reglamento, esa normativa. Lo que importa con esa normativa es advertir lo siguiente: nada es más peligroso en el manejo de energético que la manipulación del gas natural. El gas natural es de 15 a 20 veces más poderoso desde el punto de vista de su potencial explosivo que el GLP. Oigan de lo que estamos hablando. Por eso esas cosas tienen que regularse de manera extrema. ¿No es así, don Mozart? Buenos días. Buenos días, Pedro. Porque si no, nos ponemos nos exponemos a cosas graves, ¿no? ¿Verdad que sí? Esas cosas no pueden acontecer en un país como el nuestro, donde la informalidad es una norma. Aquí la gente, resoluciones que regulan y eso, las toman como, sí, está bien, yo sé que existen, pero entonces no toman las precauciones. Con el gas natural no se juega, eso no se puede pinchar. Una tubería de gas natural no se puede pinchar como se pincha aquí la tubería de agua y como se pinchan en México la tubería de gasoil o de combustible. El que pincha gas natural, que sepa que es una bomba lo que está provocando. El estallido de una bomba. No sé. De todas formas, no es verdad, porque ¿sabe qué me está motivando? Ayer nomás me leo un informe de Pavel Isa Contreras, uno de nuestros economistas más dedicados, más laboriosos, preocupado por la problemática energética del país y los altos costos y cómo eso influye en la economía. Pero a nuestros economistas, Julio Ortega Tous y Luna Valiente, por el mismo tenor ayer con nosotros. Entonces no digo yo, pero ven acá, se está construyendo un gasoducto para energía, unos 900 megavatios que ahora se generan con derivados de petróleo, pasen a ser con gas natural. Punta Catalina está a punto de entrar, las pruebas avanzan, Mozart, ya las últimas que son condicionantes para la aprobación de la planta se realizaron. En cualquier momento sale esa aprobación. O sea, nosotros vamos a tener más de 2.000 megavatios producidos con carbón mineral, gas natural, 450 con energía de sol o de viento, 400 más con energía de agua. Entonces, más de 3.000 megavatios vamos a tener aquí el año próximo con carbón, gas natural y renovables. Bueno, aquí se están acumulando cambios de importancia trascendente. Buenos días, Pedrito. Me gusta la combinación de hoy. Bueno, hay que hacer algo para impresionar. Mientras más en Cuenca... Va a solicitar un préstamo. Mira, eso te iba a decir. Mientras más en Cuenca estés... Don Mirito decía, mi papá, que cuando tú estés
con los mayores problemas. Mientras más se me alejan los anuncios, como se me están alejando, entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Aparento estar mejor. Busca el flu y la chalina, decía él. Busca el flu y la chalina y póngaselo, su buen sombrero y sus zapatos a 2 tonos. Que cuando usted se presente a la entidad, al sitio, lo primero que le van a decir, señor. Lo primero es señor. Eso es lo primero. ¿En qué le podemos servir? ¿Y tú sabes qué otra cosa hace? ¿Tú entiendes? ¿Sabes qué otra Ahora, cosa? si tú llegas todo despeluñado y con esta cara de amargura, ya la secretaria la primera que dice, no está, pero señora, ni siquiera me ha dado los buenos días. Ay, yo sé que usted aquí no está. Tú sabes que ay, mi hijo, eso es así. Eso es así. Mira, Pedrito. Buenos días, señores. Déjame decirte, ahora esa reflexión que tú haces en torno a la inquietud, fíjate quiénes son los inquietos. Los amigos de nosotros. No, y los amigos de nosotros no. Gente actualizada. Actualizada. Porque Pavel y Isa y nuestros amigos, esos economistas, esa gente está actualizada. Y esa gente sabe lo que dice. Y cuando plantea un problema como ese de la electricidad, no lo dicen porque, lo dijo hace unos días, precisamente la CEPAL se quejó y el BID del asunto de la problemática eléctrica en la República Dominicana. Tú sabes que lo que hay ahí también, falta de información, Pedro. Yo lo acabo de decirlo. Falta de información. Este es el momento que ningún diario, falta de información. Ningún medio electrónico pero no escrito, pero no sobre el gasoducto, pero no solo sobre el gasoducto. No solo sobre el gasoducto, sobre otros muchos proyectos. Falta información hasta de Punta Catalina. Así es. Porque de Punta Catalina nos ocupamos nosotros. Así es. Quienes vivimos ocultando y buscando información para decirle a la población en cómo va esa gran obra. Somos nosotros, Pedro. Pero ni siquiera de las instancias oficiales. Tú ves un esfuerzo en esa dirección para que la gente aquilate lo que está pasando y lo que va a pasar en este país dentro de poco. Y la perspectiva. La perspectiva dentro de poco, lo que va a pasar en este país. En materia energética. Con de brazos cruzados. Sí, pero es que hay un asunto con la información. Yo no sé. Tú sabes que esa gente sabe cómo maneja su... No, yo no creo que maneja sepa sus mucho, asuntos. No. ¿Cómo manejan ellos sus asuntos? Cuando tú ves que no hay información de gente que tiene influencia de más en los medios de comunicación sobre el gasoducto, porque la gente del gasoducto no quiere que se hable de eso. Vamos a administrar la información también da beneficio. Yo lo sé que sí. Te permite presionar, te permite chantajear. Yo lo sé que sí. Todo, Yo lo sé que sí. Pero por eso te digo, Pedro, si hay falta de información, por eso nosotros no podemos descuidar ni estar detrás. Y por suerte tenemos un reportero como tú, con tan buenas fuentes en el subsector eléctrico. Y que le dedico tiempo y que le dedica tiempo a estar husmeando y buscando información para darla a conocer con la limitación de un medio como este, ¿verdad? Pero algo se dice y se motiva para que la gente sepa que nosotros estamos a la vuelta de la esquina realmente. Para una gran solución. Una gran solución en materia de producción de energía y de reducción de costos y de precios de tarifa también. Tres componentes importantes que están ahí, no por deseos, sino por realizaciones, por proyectos que están ahí. ¿Me entiendes? Eso es así. Que a propósito, vi ahí que surtió efecto el boicot a la ARS esa humano. Bueno, es doloroso decirlo que surtió efecto porque afectó a más de 1 millón de... Mi nieta tuvo que pagar 5,000 pesos para ir al médico ayer. Paulita, que no lo tiene. El éxito de un llamado como el que hicieron las clínicas privadas y el Colegio Médico Dominicano por la forma irresponsable en que las ARS han respondido a un acuerdo al que se arribó en el 2017
porque es así, Pedro. Sí. Las ARS no cumplieron con ese acuerdo. Y las autoridades no hicieron que se cumpliera ese acuerdo. Así es. Producto de eso vino este exceso de perjudicar a 1.300.000 usuarios de un servicio vital, como son las consultas médicas y el servicio médico, hospitalario y de laboratorio, todo frisado de esa ARS, que es la principal, con la amenaza de que a eso se le sumen las demás ARS, porque el problema es de todo el sistema. Yo sigo insistiendo en que esto debe ser un llamado de atención para ponerle el acelerador a la reforma del sistema de la seguridad social. Ese es un llamado de atención para que un sistema como este, que ha dado tan buenos frutos, porque hay que reconocerlo e insistir en eso, que ha dado tan buenos frutos. No es verdad que ha fracasado. No, no es verdad. No es verdad. No es verdad que ha fracasado. Ha dado tan buenos frutos que fíjense cómo hoy nos quejamos de que 1 millón y tanto de personas no pudieron tener acceso a ese tipo de servicio. ¿A qué se debe eso? Bueno, el sistema nos ha dotado de esas posibilidades de tener acceso a un seguro médico en el país. Y ese solo hecho, ya eso de por sí, de que tengamos 75% de la población, óyeme, con un seguro médico, ya eso dice que el sistema ha funcionado. Mi nieta no podía, Paulita, tu amiga, no podía dejar de ir ayer a una consulta médica. Y fue. Si le hubiesen aceptado su seguro, que es humano, sí, esa consulta le hubiese salido en total. Sí. Porque fue consulta más un análisis. Un análisis, sí. Análisis médico, sí. Un análisis médico, sí, de ahí mismo. Sí. Le hubiese salido en 2.500 pesos. Pero como no le aceptaron, le salió en 5.000. No. Es de lo que te estoy diciendo. Ese es un caso. Imagínate tú la cantidad. Puede ser un caso específico. Un caso ayer. Específico ayer. Porque no podía postergar más. Sí. Era el único día que tenía a la doctora a su servicio para ver. Entonces, un especialista. El paro, que no es paro, sino boicot a esa ARS, yo insisto en que debe ser un llamado de atención, de alerta a las autoridades para acelerar el paso de la reforma de todo el sistema. Porque eso que estamos padeciendo hoy con las ARS, esperen el golpe también en el otro sistema, en el de la AFP. Ahí viene también un lío. Ahí viene un problema, Pedro, al doblar de la esquina también. ¿Por qué? Porque necesitamos que ese sistema mejore y que las debilidades que tiene desde que se inició, una debilidad que fue una ventaja para los que iniciaron el proceso y para los que... Un motivante. Exacto, un motivante. Lo que es un fallo del sistema fue un elemento motivador para esa gente. Para desarrollar rápidamente. Para desarrollar el negocio. Estructuras dependientes de los grandes bancos del país, todos los bancos. ¿Entiendes? Eso vino desde el principio, desde allá. AFP. Desde el 2001 es el asunto. 2001, pero desde allá. Eso y esto fue eso en 2003. Exactamente. Desde que se preparó esa plataforma de negocio, más que de servicio, ahí vino, eso nació con esa falencia. Así fue. Y esas son de las cosas que tienen que resolverse para no dañar el todo. Esa parte daña el todo. Y el todo es mucho, insisto, porque hemos avanzado en forma significativa en materia de seguridad social en este país. Hemos avanzado, pero tiene esas dos falencias en sus dos componentes, en salud y en pensión. Así que aceleren el paso. Pónganse en eso para que podamos sortear situaciones como las que lamentablemente ayer afectaron y están afectando a los usuarios de esa ARS y que ponen en riesgo, porque se mantiene como una espada de Damocles, las demás ARS en el país. Los usuarios de esas ARS. Entonces, vamos a resolver eso. Pero a propósito de boicot, Pedro, a mí tú sabes perfectamente bien que yo desde el movimiento aquel reivindicativo que degeneró en una situación de
de peligro para la seguridad nacional que operó en Punta Catalina, cuando agentes enemigos del progreso, y enemigos de la transformación, y aliados a quienes se oponen a las reformas del país. Por favor, lígamelo a eso. Sí, se incorporaron y procuraron usar una reivindicación de los trabajadores de Punta Catalina para otros propósitos. Así es. Dije, hay que tener cuidado, ojo al Cristo. Por eso me alegré de que el amigo Cifrido Pérez, que es el jefe del DNI, advirtiera que el DNI no le va a perder ni pie ni pisada a todo el proceso en Punta Catalina, porque se trata de la seguridad nacional. Me alegró eso, que no se lo dejara tan solo a la seguridad interna que falló. En ese momento falló porque las cosas se fueron de las manos. Entre otras cosas, porque la misma carta formó parte de todo el... Pero yo no voy a... La misma cartita aquella que decía, anunciando esa provocación innecesaria. Pero no voy a entrar en mayores detalles porque quiero ir a lo otro. A propósito, préstenle atención al sistema de distribución y los boicots que se dan a cada momento, sabotaje. Hubo sabotaje en Ocoa con las líneas de alta tensión. El sabotaje puede venir por dos cosas. Deterioro, por carajo, sí, deteriores que vienen, no, y que gente hierro de la gente esa que son capaces de cualquier cosa para ganarse unos chelitos. Sí. Pero también viene el otro componente que es el más peligroso. Político. Que sea un plan dirigido a estropear un proceso tan importante como el que se está dando en este país, a propósito de lo que estoy diciendo de la reforma del sector eléctrico y de los avances que se encaminan y lo que va a significar un medallón político, un medallón para el PLD y su administración del presidente Danilo Medina. Ese medallón de Punta Catalina tirando 300 y tantos megavatios, Pedrito, de una sola planta, y agregándole a final de año otros 300 y tantos. Ese es un medallón que vale reconocimiento. Con carbón mineral. Con carbón mineral. Y a eso usted le agrega lo que se ha avanzado felizmente en el proceso de energía limpia con los abanicos de Pedro. Eso, pájaro viejo. Bueno, pero que tú en su momento lo ponderaste allá cuando fuiste al sitio, te montaste en el helicóptero con los dueños del asunto. Ponderaste. Lo único que ellos quieren plantear es los abanicos. Como solución, eso es ocasional. Entre otras cosas. Eso es percata. Entonces, yo llamo la atención, porque mírenlo, ahí está el sabotaje, búscalo en los medios. Y eso se presenta de tiempo en tiempo. Sabotaje con una línea por aquí, línea de alta tensión, que tú sabes, Pedro, que si decomponen uno de esos muñecos grandotes, esas líneas, eso te crea un colapso. Adiós, se fue toda se va todo Ocoa se fue. Todo el municipio de Ocoa quedó a oscura. Toda. Ojo al Cristo, a las autoridades, porque estamos en campaña. Lamentablemente, a destiempo, pero estamos en campaña. Y cuando no se tienen argumentos, y cuando no se tiene talento, y cuando no se avanza, a pesar de las debilidades que hay, que se expresan en el gobierno y en el partido de gobierno, y no se avanza, entonces llega un momento que se apela a cualquier cosa para procurar capitalizar situaciones. Llamo la atención, no quiero, porque nosotros no somos dados aquí a denuncia y a posiciones que parezcan que vayan más allá, extremas, no. Pero sí, la sospecha. Pero me quedo en la sospecha. Pero la expreso. Sí, la expreso para que conste en acta. Con eso no se juega. Que hay que tener mucho cuidado. Con eso no se juega. Hay que tener mucho cuidado con esa situación
que se da ahí. Lo propio quiero advertir de la campañita que hay, que ayer, con mucho juicio y mucho tino, como siempre, Orión Mejía alertaba. Ve una campañita ahí con la Junta Central Electoral también. Sí, está montada. Que se busca desmeritar desde ya a la Junta Central Electoral. Tener dudas sobre todas sus estructuras. Arrojar dudas sobre la fiabilidad. Que por cierto, ¿quiénes son los representantes de los que ganaron porque no lo dice, yo lo busco por donde quiera. ¿Lo que ganaron? Porque ganaron la licitación para es el una nuevo empresa equipo de servicio. Está bien, pero ¿quiénes son los dueños? Nunca se dice eso. Sí, lo dieron. ¿Quiénes son? Dime los nombres. A mí me gusta saber. La empresa, el nombre de la empresa. No, la empresa sí, pero ¿quiénes son ellos? Yo no sé. ¿Quién los representa? No conozco. No lo dice. Esos son detallitos importantes. Detalles. ¿Quiénes son los que ganaron en forma transparente, verdad? Todo un proceso que se dio, donde participaron como 8 empresas, me parece. Sí. 8 instituciones, así y esa ganó, resultó. Bueno, los accionistas de eso. Entonces, pero no sabemos quiénes son. No. Esos son detallitos, Pedro, que son importantes para un país tan curioso. Porque somos curiosos. Y para que no haya invento y comiencen las elucubraciones malsanas, que se den a conocer todos los detalles. Pero lo que quiero decir es, lo importante es que hay en ciernes un movimiento en procura de lastimarme a la Junta Central Electoral. Y eso es muy peligroso. Bájenle algo. Vamos a tener cuidado con ese tipo de cosas. La Junta Central Electoral, yo pienso que ha sido sumamente transparente y consecuente. Y a cada llamado que han hecho o advertencia, llamado de atención de los partidos, la Junta le ha prestado la atención debida. En los tiempos de la Junta Central Electoral, no en el tiempo del partido. Porque es así también. No es que yo reclame, hay que responderme. No, se te toma en cuenta y se te da la respuesta institucional. Pero lleven ese proceso, llévenlo al paso. Vamos a tener cuidado porque recuerden ustedes que nosotros estamos muy bien en materia económica. Andamos bien en materia de estabilidad social y andamos bien también en materia económica, en materia política, pero tenemos por el medio, tenemos un año preelectoral bastante activo con una nueva, con retos nuevos que los pone la nueva legislación electoral y la nueva ley de partidos, con situaciones que se están dando al interior de los principales partidos del sistema que hacen todo este proceso un tanto más complejo que los anteriores procesos. En consecuencia del desarrollo de este proceso electoral va a depender en mucho el que se mantenga ese trípode maravilloso que nosotros aquí, del que hablamos cada día y ponderamos cada día, que es el de la estabilidad social, política y económica en el país. Mira, no es un supuesto lo que tú dijiste, no. ¿Cómo un supuesto? No es supuesto, no. La empresa de transmisión eléctrica. No es supuesto, no, es un sabotaje. Informó que la línea de 69,000 voltios que está situada en el cruce Ocoa, el servicio fue saboteado por 19 horas y encontraron allí en ese sitio, en la tarde de ayer, descubrió alrededor de 300 metros de cables sustraídos y la línea cortada en 2 tramos. A uno le robaron el conductor y a las 3 fases, y a la otra también. Yo llamo la atención a eso, es muy delicado y peligroso. Esos descuidos. Como fue en una línea de alta tensión, que es la que lleva la energía al municipio. ¿Qué pasó con el municipio? Todo el municipio se quedó sin energía. Imagínense una acción combinada
Por gente que sepa lo que está haciendo, para que ustedes vean lo que va a pasar en este país. Pueden dejar el país a oscura. Pueden dejar el país a oscura. Claro que sí. Claro que aunque haya generación. Aunque haya generación. Que por cierto, eso provoca sobrecarga. Entonces no. Que el juego sea con orden. Y a las autoridades que mantengan los ojos bien abiertos. Bien abiertos. Tú ves esa encuesta de la Penn and Choice que hoy dice que el 60% ve que el país se siente satisfecho con el gobierno. Eso crea urticaria y crea muchísimas cosas. Bueno, todavía en agosto pasado era así también. Satisfacción con gobierno se mantiene en un 60%. Eso crea angustia, ansiedad. La dirección del país, en general, ¿cree usted que la República Dominicana va por buen camino? Desde agosto la percepción de que el país va por el camino, por mal camino, se ha reducido en 11 puntos, de 60 a 71. Porque es que está mejorando. Y la percepción que va por el buen camino ha mejorado 9 puntos. Sin embargo, dice Bernardo Vega, es entre PLDistas que ha mejorado esa percepción. Mientras que entre simpatizantes del PRM e independientes, lo que creen es que el país va por mal camino. No, va a decir que va por mal camino. De 84. Pero la población allí es la población. Es la población, no el PRM ni el PLD. La población dice que la satisfacción está satisfecha en un 60 de cada 100. Y esas son de los detallitos. Además de lo que ustedes están viendo. Señores, Pedro, mira lo que viene por ahí. Por ahí viene en estos días el inicio de todo un programa de entrega de hospitales en el país. 10 hospitales van a ser entregados en lo que resta de este año. 10 de los 52, que ya había 36 entregados, agréguele 10 a esos hospitales, entregados, rehabilitados y habilitados, porque tienen todos los instrumentos ahí que no tienen que envidiarle a ninguna clínica privada. Y cuidado. Y cuidado. No, eso es una cosa trascendente. Porque hacia ahí es que nosotros vamos también, porque esa es otra cosa. Ahora, vos sabes, pues tú y yo que con frecuencia coincidimos en eso del comercialismo, en los PLD. Sí. Oye, no son comerciales. Oye, ¿a quién beneficia el crecimiento de la economía? Oye, lo que opina la gente, puede por eso para no morirse de la risa, pero también de amargura. Sí. Dice, al gobierno, pues, un 34%. Entonces dice, y a los políticos, o sea, a los políticos, un 18%. Entonces, eso te da un 52%, que se queda allá, en el PLD. Sí. Se queda en el PLD. Por eso es que hay que seguir redistribuyendo. O sea, que son unos comercios ya percibidos por la población. Eso es PLDista. No lo dieguen. Eso es así. Óyeme, Pedrito, es una cosa terrible. Es terrible. Son terrible. Ellos, y para ellos y los que están cerca. Pero a pesar de eso, hay que decirlo, y mira, esa es una encuesta peligrosa, porque todo lo que salga de Bernardo Vega hay que tenerlo cuidado. No, pero es Penachón. Y que el representante es él. Sí, es él. No es él. Pero hay Penachón ahí. Ese es de lo que habla de. Lo que pasa es que. Ese es de lo que habla de es lo que hace muchos dictadura. En la interpretación. Sí, pero cuando va los números tiene que tener cuidado. Pues mira, 60% de satisfacción con el gobierno. Esos son de los detalles que yo digo que hay que tomar en cuenta, porque eso crea angustia. Eso y es natural. Mejorarán los problemas del país. En medio de una campaña. Un 47 considera que sí, un 47 considera que no. Bueno, pero es que eso es mucho, Pedro. Si tú ves, sí. Eso es un gobierno, Pedro, que tiene 6, en América Latina, que un 47% te diga que la cosa va a mejorar. Mira, eso es mucho, Pedrito. Eso es mucho. Eso es mucho. Entonces, lo que yo digo es, me alienta que no obstante ese tipo de tan auspicioso, esa información tan auspiciosa, no se descuiden
la labor para continuar en los procesos. Por ejemplo, con esa entrega de la titulación de tierra, como ha continuado ese programa tan importante de entrega de títulos definitivos a la gente. Imagínate. Eso es importante, esas son de las cosas que te explican ese tipo de valoración. Porque cuando tú vas donde una gente que le han entregado un título, o tú vas donde una gente que nunca pudo tener un préstamo y ahora lo está teniendo el préstamo, que consiguió 50,000 pesos en el Banca Solidaria para el colmadito, para la ferretería, para cositas, y no tuvo que pagar. No que poner ninguna prenda. Ninguna prenda, exacto, en garantía. Solamente su capacidad de trabajo. Cuando tú le vas a preguntar a esa gente, tú le vas a hablar tonterías, te vas a decir, no, un poquito, aquí no, espérate, así no. Entonces, estamos en ese proceso, pero hay que llamar la atención. Primero, de que no se puede detener, de que hay que seguir mejorando, como el caso de educación. Por ejemplo, me dio mucha satisfacción que se reuniera el Consejo para evaluar el proceso de reforma del sector de la educación y encontrara que va en buena ruta, que lo encabezó Agripino Núñez Collado. Se reunieron en estos días para evaluar el proceso en la reforma del sistema de educación y encontraron que va en buena marcha. Que yo le decía hace 2 semanas que me gustó mucho ver al Ministerio de Educación con la ADP enfocado en el tema de la calidad del magisterio, de los maestros, en el proceso de contratación de maestros para ver quién está calificado para ir. Usted sométase, venga al concurso. Usted quiere ser maestro, sométase al concurso. Usted quiere ser director de escuela, sométase a este concurso. Y aquí están los requerimientos. El que mejor cumpla con ese va. Porque por ahí tenemos que empezar a resolver el principal problema de la educación, que es el problema de la calidad de la educación en el país. ¿Por dónde comienza? Por los maestros. Entonces me agrada que la ADP esté enfocada junto con las autoridades en ese proceso. Como me agradaría también ver que se incorporen profesores, docentes de otras naciones, como estaba programado, a impartir aquí procesos para mejorar la calidad docente también. Me gusta eso, Pedro. Yo quiero también ver que toda compra de energía de CDE sea por concurso abierto. Porque sé que están negociando por debajo condicionamientos para agregarse al gasoducto. Sí, no lo quise decir ahorita. Pero tú tienes que decirlo. Que están condicionando que le den contrato de largo plazo a precio fijo. No, que así están. Y no se llamó a concurso para comprar 950 megavatios. No se llamó a concurso público abierto. Y se logró un contrato a 7.99 centavos de dólar el kilovatio hora. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué estar negociando por debajo con generadores privados? Por debajo nada. Que condicionan eso para ellos hacer los arreglos y conectarse al gasoducto, que ni siquiera ellos están financiando. Que ni siquiera están financiando. Así no. Porque el gasoducto hasta el momento solo está siendo financiado por AES y por Barry Gold y Goldcorp. Déjame seguir. Entonces, los otros que se beneficiarían ponen condiciones a que le den contrato fijo. Que ya me están haciendo señas, no quiero dejar de decirlo, una cosita más. A propósito de los sabotajes y del boicot. Miren, ayer yo les decía a ustedes, emplearse en tratar de desdeñar a una institución y la calidad de un ejecutivo como Claudia Francesca de los Santos, eso es un intento fallido. Porque es que la gente sabe y valora, conoce el histórico, aquí se conoce la historia. Esos funcionarios, cada uno de ellos, están debidamente valorados para bien o para mal por la población, pero aquí nadie se engaña. Cuando la población dice, el de obra pública es bueno, ese de la CAS es bueno, olvídate, tú por más que tú intentes, la gente te va a decir porque la gente lo siente. Lo siente. Ayer, Claudia Francesca, ¿qué hizo? Frente a toda esa embestida que trataron de
manipulaciones, chantaje, extorsión, anunció algo muy importante para este país, que son los asuntos estos para tú sacar la licencia, Pedro. Tú vas a tener 4 vías. Son como guías. Vías, sí, vías de acceso. 4. Una para los motoristas, sí. Otra para los conductores de vehículos livianos, otra que es para los pesados, sí. Y otra que es general. Todas en la dirección de corregir un problema gravísimo que hay en el país. Y es que ustedes saben que nosotros formamos parte, somos uno de los países con mayor tasa de muerte por accidentes de tránsito y en consecuencia también con mayor número de accidentes de tránsito. Pero ustedes saben que el gran porcentaje de esos accidentes de tránsito se deben precisamente a exceso o a desconocimiento o a no aplicar debidamente los rigores para usted tener la licencia de conducir, la licencia de andar en la calle guiando, sea un motor, un carro o un camión o una guagua o un bulldozer. Todo eso también está en proceso de corrección en el país. Ayer se dieron a conocer cuáles van a ser los reglamentos por los cuales para usted recibir esa licencia usted va a tener que cumplir a pie juntilla en cada caso con esas normas. Eso va a ser así. Esas son de las cosas que yo digo que hay que tomar en cuenta y hay que seguir empujando, porque hay que resolver problemas como ese que nos traen tanta angustia, situaciones terribles, desde la muerte o la invalidez permanente de un ciudadano hasta los costos terribles hospitalarios que carga el Estado dominicano y que carga la familia de los afectados. Entonces, cuando usted encuentra unas autoridades que están enfocadas en conocer las causas para buscar los elementos y enfrentarlo, entonces usted tiene eso que valorarlo, estimularlo y seguirlo empujando. Tenemos que ir a una pausa, Pedrito. Sí. Vamos a volver en breve. Gracias por compartir con nosotros estos momentos para estar enterados de las informaciones que ocurren en otros lugares. Así que pasamos de inmediato a las noticias internacionales. Graves altercados en París con motivo de la manifestación del 1 de mayo. La capital francesa fue escenario de enfrentamientos entre manifestantes y agentes de las fuerzas del orden en una protesta en la que también participaron los denominados chalecos amarillos. Los simpatizantes del movimiento se manifiestan cada sábado desde hace semanas para mostrar su rechazo a la gestión del gobierno de Macron. Gases lacrimógenos y cargas policiales para tratar de controlar a los más violentos se sucedieron en las calles de la ciudad de La Luz, terreno de una batalla que se saldó con numerosas detenciones. Al menos 3 ciudadanos de nacionalidad española fueron arrestados en uno de los miles de controles de identidad que se llevaron a cabo con el fin de prevenir altercados. Según fuentes policiales, llevaban artefactos incendiarios u otros objetos contundentes, ante el riesgo de que la situación degenerase y surgiera la violencia. Las autoridades francesas habían preparado un dispositivo de seguridad en el que movilizaron a 7.400 policías y guardias. China y Estados Unidos terminaron una nueva ronda de negociaciones sobre sus diferencias comerciales, unas reuniones que los estadounidenses calificaron de fructíferas y que se retomarán la próxima semana en Washington. Al término de los diálogos, ninguno de los jefes negociadores quisieron hacer comentario al respecto, pero el secretario de Tesoro Steve Mnuchin expresó que las reuniones habían sido fructíferas. Agregó que la labor continuará en Washington, donde hay otra cita prevista con los negociadores chinos para el 8 de mayo. Según la Casa Blanca, las conversaciones debían tratar sobre cuestiones de propiedad intelectual y la transferencia forzada de tecnología impuesta por China a las empresas extranjeras, y sobre cómo verificar la aplicación de un eventual acuerdo que ponga fin a la guerra comercial entre ambas potencias, para obligar a Pekín a modificar sus
sus prácticas consideradas desleales, Washington impuso en 2018 unos aranceles adicionales de entre el 10 y el 25% sobre $250 mil millones en mercancías importadas anualmente. El gigante asiático replicó con sus propias tasas aduaneras sobre $110 mil millones en mercancías estadounidenses. Cientos de toneladas de basura flotan en los ríos de Bosnia-Herzegovina, uno de los países más contaminados de Europa. Bosnia y otros países de los Balcanes occidentales han hecho poco para construir un sistema efectivo de eliminación de residuos y protección del medio ambiente. Pese a buscar formalmente entre la Unión Europea y adoptar algunas de las leyes y regulaciones de la Unión Europea. Botellas de plástico, barriles oxidados e incluso viejas lavadoras se encuentran entre las toneladas de basura que obstruyen los ríos en Bosnia, que alguna vez fueron famosos por su color esmeralda y sus aguas cristalinas. En el río Drina, que fluye entre Montenegro, Serbia y Bosnia, se acumulan toneladas de basura cerca de una importante central hidroeléctrica. Los lugareños dicen que cada año se extraen del río Drina unas 800.000 toneladas de basura. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovannis Ramírez. Ahora nos vamos a una pausa y luego continuamos con más de Diario de 4.